va a poder entrar con el pie derecho en cuanto a imagen, los medios lo apoyan, el establishment, etcétera. Es un hombre del establishment, sí. Es atlantista, es decir, es un hombre que viene con el ok del capitalismo financiero, de las grandes empresas, viene ligado, digamos, felicitado por los sectores norteamericanos tradicionales. Sí, sí. Quiere decir que representaría en principio un cambio en el tipo de política tanto económica, financiera, interna como internacional, ¿no? Ahí hay temas de agenda como la relación con Venezuela. Sí. Lo primero, yo tengo un punto de vista muy personal al respecto. Yo creo que acá se especula mucho con la palabra cambio y creo que no hay cambio, en realidad hay continuidad. Entendamos bien lo que digo. Las estructuras de poder económico financiero son las que determinan las políticas de Estado. Políticas de Estado, buenas o malas para los intereses nacionales, son, en mi opinión, aquellas que se fijan independientemente de los gobiernos de turno. Claro. Entonces, yo acá es donde entro a mi análisis. Separemos economía de finanzas. La economía toca al ámbito de la economía física, a la inversión, a la producción, a la comercialización de bienes y servicios. Eso es una cosa. Otra es la finanza, es decir, el manejo del dinero libre, del capital financiero, del movimiento de volatilidad de capitales, de tasa de interés, tipo de cambio. El gobierno que asuma, Macri, tiene que tomar medidas inmediatas, necesariamente en ese campo. Las otras pueden esperar, porque los tiempos de la economía son más lentos que los tiempos de la finanza. Claro. Si no se entiende esta diferencia fundamental, no se entiende... Claro. Yo estoy tratando, insisto, de analizar lo que va. Entonces, mi cuadro de situación identifica en principio 2, 3 puntos que no los invento, están tomados ahí, como quien dice, es la agenda que tiene que tomar el gobierno en materia financiera. Primero, crisis de los holdout. Hay que ir y sentarse a hablar con los holdout en Nueva York. El gobierno Kirchner, en lo que para mí son torpezas intencionales, dejó preparado en bandeja la rendición ante los fondos buitre. Porque el problema de los fondos buitre no fue un problema heredado por la administración Kirchner, fue un problema generado por la administración Kirchner. Y generado en las peores condiciones posibles, porque fue el gobierno Kirchner el que aceptó la jurisdicción extranjera, el que apeló reiteradamente en los tribunales de Nueva York hasta que la sentencia, como le salió negativa, se hizo el díscolo y se puso una actitud de rebeldía. Fue una actitud, una mezcla de actitud tan grotesca, grosera como infantil. Claro. Yo me hago el enojado, me atrinchero en la casa de gobierno, hablo contra los fondos buitres, pero el reloj de los punitorios no sigue cayendo. Sigue funcionando. Claro. Ahora, la masa de dinero que está en juego con los holdout que no entraron en el megacanje Kirchner-Labaña 2005-2010, un megacanje que fracasó y que tanto el gobierno como la oposición se encargan de taparlo, porque no les conviene decir que fracasó, pese a que ahora lo van a tener que reestructurar. Pero, lógico, esas cosas se pueden barnizar. Cada vez que entregan un nuevo préstamo, dicen que es un éxito porque nos tienen más confianza, entonces de esa forma zafan. Pero voy a esto. Primer punto, holdout. Con los holdout no hay nada que negociar. La Argentina está en desacato. Lo están esperando en Nueva York para que se siente y diga cómo va a pagar la Argentina. Textualmente, es así. Pero la perspectiva de ir a negociar, que es una de las primeras cosas anunciadas, tanto por Macri como por Scioli, porque ambos en este discurso no se diferenciaban en lo más mínimo. Los dos dijeron que apenas asumían, mandaban un delegado a negociar. Entonces, primer punto de agenda, la crisis de los holdout. Segundo, vaciamiento de reserva del Banco Central. En el momento que se siente, la Argentina tiene que pagar una sentencia. Los montos de sentencias totales fueron estimados, según los casos, entre los 20 y los 30.000 millones de dólares. La Argentina no tiene $1 para pagar, ¿verdad? Si no, que las sentencias se van a pagar con deuda. Si vos perdiste un juicio,
no tenés plata, entonces en definitiva la deuda que perdiste implica más deuda. O sea, estás pagando una sentencia por deuda que no pagaste, con más deuda, con el acumulado de la capitalización de intereses por anatocismo y todos los gastos y costas. El panorama de sobreendeudamiento que deja el gobierno Kirchner es extremo, porque el gobierno Kirchner asumió la administración con unos 175, 178 mil millones de dólares y ahora deja 100 mil millones de dólares más, 270. Y deja todo este paquete, todo este cheque en blanco, que es que quien venga, y vos fíjate qué paradoja, el que venga ya tiene servido en bandeja el argumento, que es el mismo que usaron inexorablemente todos los gobiernos. La tremenda herencia recibida de la administración anterior, ¿verdad? La presidenta Cristina Kirchner hasta pocas semanas decía, lo cual no es cierto, que el gobierno estaba pagando deuda que no había contraído. No, no es cierto. No toda la deuda que contrajo, que estuvo pagando el gobierno, que la presidenta se jactó expresamente, haber pagado la administración Kirchner 190 mil millones de dólares desde el año 2003 al 2014. Es mucha plata. Y siempre nosotros tenemos una deuda con Venezuela, ¿no? Con Venezuela hemos adquirido deuda, si no me equivoco, ¿no? El Bodén 15, que se acaba de pagar, fue originariamente en el año 2005 colocado en Venezuela, ante el gobierno. Pero el gobierno venezolano de Chávez, ese mismo día a la tarde, lo vendió en su mayoría bancos norteamericanos. Así que inmediatamente esos bonos pasaron al mercado secundario, quedaron, se empezaron a cotizar y la Argentina lo tuvo que pagar al contado en su vencimiento ahora en agosto. O sea que no tenemos nada con Venezuela. 6.500 millones de dólares. Está bien. No, con Venezuela no. Bonos, digamos. La Argentina colocó bonos. Sí. Esos bonos los tomó el gobierno Chávez, lo cual hubiera sido importante para la Argentina que el gobierno Chávez los retuviera, porque entonces era una deuda Estado-Estado y se podía canjear como intercambio compensado, por ejemplo, petróleo por alimentos. Por ejemplo. Pero como el gobierno Chávez, a su vez, por necesidades financieras, lo vendió el mismo día que lo recibió, resulta que, en definitiva, quienes hicieron un gran negocio con esos bodencos fueron bancos norteamericanos en Venezuela. Eso es sabido. No, lo digo porque ya comenzaron las rispideces entre el gobierno que va a ser de Macri, que todavía no asumió, pero ya lanzó sus primeros indicios con Venezuela y algunos otros países, ¿no? Sí, ahí hay un punto delicado, porque sin juicio de valor, porque eso habría que discutirlo aparte sobre los pros y los contras de nuestra alianza con Venezuela, pero Venezuela es un país sudamericano, un país que está en una política de resistencia, o el tándem China-Gran Bretaña, ya que toda esta deuda que se contrae en yuan, la Argentina no la contrae per se para su intercambio con China, la contrae como una forma de proveerse yuanes, canjear los yuanes a dólares para pagar deuda externa. Y el mercado de canje del yuan es Londres. Quiere decir que lo que tiene el Banco Central como reserva propia es nada. Por eso, vos fíjate que cuál es la primera medida que surge de los anuncios del gobierno Macri, más deuda.